Hola, queridos amigos de Mater Mundi. Aquí estamos de nuevo, aquí estamos. Jaime, ¿qué tal estás? Fenomenal, con muchísimas ganas de empezar este programa, que ya es, creo que es el 19, ¿no? El 19, llevamos ya 2 programas del 19, es la última parte del 19, exactamente. Fenomenal. Pues vamos a por ello. Habíamos hablado de Juan el Bautista, cómo prepara el camino para acoger a Jesucristo, cómo Jesús acude al Jordán para ser bautizado por Juan. Después vimos cómo iba al desierto, allí el demonio le tentaba y Jesús nos enseñaba cómo debíamos responder a las tentaciones del demonio. Después veíamos el primer milagro que hacía, que era el milagro de las bodas de Caná, y cómo se llenaba de santa ira ante aquellos cambistas que habían convertido el atrio de los gentiles en un mercadillo ruidoso y ruinoso. Y bueno, pues hoy vamos a ver cómo ya Jesús empieza a desplazarse. Excepto la visita a Jerusalén, mencionada en el Evangelio de San Juan, la mayor parte del ministerio de Jesús se desarrolla en Galilea. ¿Por qué elige Jesús Galilea? Pues porque Judea era un sitio peligroso. Juan el Bautista acaba de ser arrestado por hablar públicamente de Jesús, por anunciar el reino de los cielos, que ya vimos en un programa pasado lo que eso significaba, y por hablar públicamente de esa vida inmoral que llevaba Herodes, el hijo de Herodes el Grande. Y así Mateo reconoce enseguida el cumplimiento de la profecía de Isaías que vamos a leer en este momento. Cuando oyó que Juan había sido encarcelado, se retiró a Galilea y dejando Nazaret se fue a vivir a Cafarnaún, ciudad marítima, en los confines de Zabulón y Neftalí, para que se cumpliera lo dicho por medio del profeta Isaías. Tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, en el camino del mar, al otro lado del Jordán, la Galilea de los gentiles. El pueblo que yacía en tinieblas ha visto una gran luz. Para los que yacían en región y sombra de muerte, una luz ha amanecido. El pueblo que yacía en tinieblas ha visto una gran luz. A mí eso me encanta porque la gran luz siempre es Jesucristo. Nosotros estamos llamados a ser luz en el mundo, pero luz de Cristo, y llevar la luz a las tinieblas para que las tinieblas vean esa gran luz. Bueno, pues Jesús establece su sede en Cafarnaún, justo en la frontera con Zabulón y Neftalí, junto al mar de Galilea. Desde Cafarnaún desde donde Jesús va a viajar por toda la región, predicando y haciendo el bien, predicando el reino de los cielos y haciendo el bien. La noticia de que Jesús curaba enfermos se extendió rápidamente y obviamente, porque claro, en aquella época tampoco tenían, la medicina era avanzada como es en nuestra época, tampoco tenían hospitales y de repente llega una persona que sana enfermos, que cura enfermos y claro, eso se expandió como la pólvora. Pero claro, Marcos nos cuenta que esta fama a Jesús le causó muchos problemas y por eso Jesús pedía a aquellas personas que curaba que por favor que no lo fueran contando, como es el caso del leproso. Sin embargo, en cuanto se fue, comenzó a proclamar y a divulgar la noticia, hasta el punto de que ya no podía entrar abiertamente en ninguna ciudad, sino que se quedaba fuera, en lugares solitarios, pero acudían a él de todas partes. Pues eso, que acudían a él de todas partes, cada vez acudía más gente y al ver estas curaciones milagrosas, ¿qué pasa? Que algunos empiezan a sospechar de que realmente Jesús era el hijo de David, Jesús es el ungido, Jesús es el Mesías. ¿Por qué empiezan a sospechar esto? Recordemos que todas aquellas personas conocían el Antiguo Testamento, nosotros porque no lo, bueno, vosotros sí, pero en general hoy en día no se conoce bien, pero ellos sí lo conocían y
sabían que Isaías decía que con la llegada del Mesías Sión sería restaurada y los enfermos serían curados. Y ninguno de sus habitantes dirá, estoy enfermo, porque al pueblo que mora en ella se le habrá perdonado la culpa. Fijaos, ya Isaías hablaba de la enfermedad, hablaba de la culpa, enfermedad, pecado. Vamos a leer lo que dice el Catecismo sobre la enfermedad y sobre el pecado. El hombre del Antiguo Testamento vive la enfermedad de cara a Dios. Ante Dios se lamenta por su enfermedad, y de Él, que es el Señor de la vida y de la muerte, implora la curación. La enfermedad se convierte en camino de conversión y el perdón de Dios inaugura la curación. Israel experimenta que la enfermedad, de una manera misteriosa, se vincula al pecado y al mal, y que la fidelidad a Dios, según su ley, devuelve la vida. Yo, el Señor, soy el que te sana. El profeta entrevé que el sufrimiento puede tener también un sentido redentor por los pecados de los demás. Finalmente, Isaías anuncia que Dios hará venir un tiempo para Sión en que perdonará toda falta y curará toda enfermedad. Este punto del Catecismo, que es el punto 1502, es un punto de verdad que yo os invito a meditar. La enfermedad se convierte en camino de conversión. Siempre, San Pablo decía que a Dios todo le sirve para bien. La enfermedad se convierte en camino de conversión. ¿Cuántas veces da tanta pena ver personas enfermas que reniegan y que luchan y que se retuercen? Y en cambio vemos a otras personas que están enfermas y que se acogen a Dios, que se arrepienten de sus pecados, que ponen toda su confianza en el Señor, que se llenan de humildad ante el hecho de no poder ellos ser los dueños, entre comillas, de su propia vida. Bueno, pues la enfermedad se convierte en camino de conversión y el perdón de Dios inaugura la curación. Es que es precioso porque Israel ya, como dice el Catecismo, experimenta que la enfermedad de una manera misteriosa se vincula al pecado y al mal. Es impresionante esto, y que la fidelidad a Dios según la ley devuelve la vida. Y muchos de vosotros estaréis pensando, entonces si yo estoy enfermo es por mi pecado. La enfermedad no siempre es causa del pecado, por supuesto, esto lo vamos a ver después también, pero sí está vinculada muchas veces al pecado, pero al pecado de Adán y Eva, o sea, al pecado, cuando el pecado entra en el mundo, entra la muerte, entra la enfermedad, entra el dolor en los partos, la enfermedad sí está vinculada al pecado. O sea, yo estoy, creo no equivocarme, ciertamente antes de que el pecado entrara en el mundo no existía la enfermedad. Adán y Eva no tenían enfermedades, era otro, con el pecado entra la enfermedad. Por eso es importante cuando estamos enfermos no solo tratar la enfermedad con la medicina, que está fenomenal, sino también con la oración. Y por eso la unción de enfermos. ¿Cuántas veces a un enfermo se le da la unción de enfermos y el enfermo sana? Estoy segura que muchos de vosotros habréis oído casos, porque hay un montón de casos, no siempre, bueno, si es voluntad de Dios sí, nosotros no sabemos, pero es impresionante. Bueno, el caso es que como cuenta Isaías, se pensaba que la enfermedad estaba vinculada al pecado y que eran los pecados los que causaban las enfermedades de las personas, y por eso el perdón de los pecados llegaría, decía Isaías, con la curación de los enfermos. Y al cabo de unos días entró de nuevo en Cafarnaún. Se supo que estaba en casa y se juntaron tantos que ni siquiera ante la puerta había ya sitio, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron trayéndole un paralítico, llevado entre 4, y como no podían acercarlo hasta él a causa del gentío, levantaron la techumbre por el sitio en donde se encontraba, y, después de abrir un hueco,
descolgaron la camilla en la que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, le dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Yo cuando leía esta parte del Evangelio decía, pero ¿cómo le van a subir ahí a un paralítico por el tejado? Hasta que fui a Cafarnaún y entonces lo comprendí, porque desde la calle de arriba podías subirte al tejado y ahí es como le bajaron. Es que hay que ir a Tierra Santa. Bueno, pues ¿cómo podía decir Jesús, tus pecados te son perdonados? Si solo Dios podía perdonar los pecados, solo Dios. Decir tus pecados te están perdonados era decir yo soy Dios y yo te perdono tus pecados. Y solo los sacerdotes del templo de Jerusalén podían constatar que los pecados habían sido perdonados. Entonces, ¿quién era Jesús? ¿Cómo se atrevía a decir tus pecados te son perdonados? ¿Cómo se atrevía? Bueno, vamos a continuar leyendo. Estaban allí sentados algunos de los escribas y pensaban en sus corazones: ¿por qué habla éste así? Blasfema. ¿Quién puede perdonar los pecados sino solo Dios? Y enseguida, conociendo Jesús en su espíritu qué pensaban para sus adentros de este modo, les dijo: ¿por qué pensáis estas cosas en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil? ¿Decirle al paralítico: tus pecados te son perdonados? ¿O decirle: levántate, toma tu camilla y anda? Pues, para que veáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar los pecados, se dirigió al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y se levantó, y al instante tomó la camilla y salió en presencia de todos, de manera que todos quedaron admirados y glorificaron a Dios diciendo: nunca hemos visto nada parecido. Bueno, pues la gente, los escribas la acusaban de blasfemo y la gente de corazón humilde parecía haber entendido perfectamente quién era Jesús, que esto también ocurre hoy en día. Y bueno, ya lo dijo Jesús: bienaventurados los humildes, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Cuanto más humilde es una persona, cuanto más limpio tiene el corazón, pues cuanto más es como un niño, es capaz de entender mejor a Jesús y los milagros que realizaba. Y esto le pasaba lo mismo a los ciegos, que eran capaces de ver a Jesús. Vamos a leer el pasaje. Al marcharse Jesús de allí, le siguieron dos ciegos diciendo a gritos: ten piedad de nosotros, Hijo de David. Cuando llegó a la casa, se le acercaron los ciegos y Jesús les dijo: ¿creéis que puedo hacer eso? Sí, Señor, le respondieron. Entonces les tocó los ojos diciendo: que se haga en vosotros conforme a vuestra fe. Y se les abrieron los ojos. Pero Jesús les ordenó severamente: mirad, que nadie lo sepa. Pues fijaos, los ciegos no podían ver con los ojos, pero sí su corazón sí podía ver la verdad sobre Jesús. Y la verdad sobre Jesús es que efectivamente Jesús era el Hijo de Dios, Jesús era el Hijo de David, Jesús era el ungido, Jesús era el Mesías, el Cristo. En cambio, los escribas y los fariseos, que podían ver perfectamente con sus ojos de aquí, pues estaban ciegos ante la verdad espiritual. Y esto nos pasa efectivamente a nosotros hoy en día. Por eso ese grito lo hacemos nuestro, ¿no? Jesús, que vea, Jesús, que yo vea, que yo pueda ver con los ojos del corazón, porque muchas veces vemos con estos ojos pero no estamos viendo nada. Jesús, que vea. Y hemos dicho antes que la enfermedad estaba asociada en el Antiguo Testamento con el pecado. No todas las enfermedades son consecuencia directa del pecado, porque claro, si no, cada uno que estuviera enfermo, que era lo que pensaban ellos, pues sería por un pecado que hemos cometido. Hay enfermedades que son motivo de nuestros pecados y hay otras que no, o pueden ser motivos de pecados de generaciones anteriores. Pero lo que sí que es importante es saber que toda enfermedad está motivada por el pecado.
Por el pecado, por el primer pecado, por el pecado de nuestros padres, porque el pecado entró en el mundo y cuando el pecado entró en el mundo, entró la enfermedad en el mundo. Por eso cuando decimos la enfermedad es fruto del pecado, a veces puede ser fruto directo de nuestro pecado y otras veces no tiene por qué ser porque nosotros hayamos pecado, pero sí porque el pecado entró en el mundo. Porque si el pecado no hubiera entrado en el mundo, no habría enfermedad. Y yo esto sí lo quiero dejar claro porque yo muchas veces hablando de esto la gente se te echa las manos a la cabeza. ¡Ah, estás diciendo que fulanito está enfermo porque ha pecado! No, no. Estoy diciendo que está enfermo porque el pecado ha entrado en el mundo, que es muy distinto. Y aunque con frecuencia Jesús anunciaba el perdón de los pecados cuando realizaba las curaciones, Jesús quiso él mismo dejar claro que el pecado no siempre era la causa primera de esa enfermedad. Yo creo que con esto queda ya bien explicado. Vamos a leer el pasaje. Y al pasar, vio Jesús a un hombre ciego de nacimiento, y le preguntaron sus discípulos: Rabí, ¿quién pecó, éste o sus padres, para que naciera ciego? Respondió Jesús: ni pecó éste ni sus padres, sino que eso ha ocurrido para que las obras de Dios se manifiesten en él. Bueno, pues eso es lo que dice Jesús, ni este ni sus padres, sino que esto ha ocurrido para que las obras de Dios se manifiesten en él. Pero volvemos a lo mismo, la enfermedad es motivo del primer pecado de nuestros primeros padres y muchas veces Jesús se sirve de la enfermedad para manifestar la gloria del Padre. Jesús no solo perdonaba los pecados y curaba a los enfermos, sino que también expulsaba a los demonios. Y esto no me voy a parar ahora a comentarlo, pero es muy importante porque los demonios le conocían perfectamente. Le conocían perfectamente, sabían perfectamente quién era Jesús y cuando se acercaba a Jesús, bueno, es que temblaban los demonios, hasta el punto de que los escribas y fariseos le acusaron a él de ser él mismo el demonio porque tenía poder sobre los demonios, pero claro, Jesús lo que le responde es: si un reino está dividido en su interior, ese reino no puede sostenerse. Y si una casa está dividida en su interior, esa casa no podrá sostenerse. Y si Satanás se levanta contra sí mismo, entonces se encuentra dividido y no puede sostenerse, sino que ha llegado su fin, pues nadie puede entrar en la casa de uno que es fuerte y arrebatarle sus bienes, si antes no ata al que es fuerte. Solo entonces podrá arrebatarle su casa. Bueno, Jesús les dice: mirad, no, yo no soy Belcebú, yo no soy el rey de los demonios, yo no tengo poder sobre ellos porque sea un demonio, sino que yo tengo poder sobre ellos porque soy Dios y ellos me obedecen. Esto es muy importante también porque Jesús sigue expulsando demonios hoy en día. Y por eso las personas santas, las personas que están llenas de la gracia de Dios, las personas que son otros Cristos en la tierra, son muchas veces tan tentadas y tan odiadas, porque los demonios no las pueden soportar. Pues eso es lo que ocurre. ¿Y qué más hacía Jesús, que estamos viendo en este capítulo? Jesús come con los pecadores, pero esto hay que dejarlo muy claro, porque hoy en día te dicen: no, si es que hasta Jesús comía con los pecadores y yo... No, a ver, vamos a ver. Jesús leía el corazón de las personas, leía y lee el corazón de las personas. Jesús se acercaba a los pecadores para sacarles del pecado, no para irse a beber con ellos, ni a pecar con ellos, O sea, Jesús cuando se acercaba pues, por ejemplo, a una prostituta, se acercaba para tenderle una mano para que saliera de la prostitución. Cuando Jesús se acercaba a un publicano, cuando Jesús se acercaba a quien fuera, se acercaba porque sabía, leía los corazones y se acercaba a esas personas para sacarlas del pecado.
que no es lo de hoy en día que te dicen, no es que Jesús comía con los pecadores y no pasaba nada. No, Jesús no compartía el pecado con los pecadores. Jesús iba con los pecadores y comía con ellos, pero para sacarles de allí. Y eso es muy importante. De hecho, cuando Jesús se acerca a Mateo, que era recaudador de impuestos, que era odiado por los judíos a más no poder, porque los recaudadores de impuestos trabajaban para los romanos, iban recaudando los impuestos como su nombre indica, pero además parte se lo metían en el bolsillo porque a Roma solo le importaba que llegaran los tributos, pero no le importaba si el recaudador se metía parte en el bolsillo. Eran odiados por los judíos. Cuando Jesús, por ejemplo, se acerca a Mateo, Jesús lo que le dice a Mateo es sígueme. No le dice, ay, cuéntame cuántos impuestos estás recaudando, venga, voy a recaudar yo contigo. No le dice eso, se acerca para sacarle de ahí y ese día va con Mateo a su casa. Vamos a leer el pasaje. Ya en la casa, estando a la mesa, vinieron muchos publicanos y pecadores, y se sentaron también con Jesús y sus discípulos. Los fariseos, al ver esto, empezaron a decir a sus discípulos, ¿por qué vuestro maestro come con publicanos y pecadores? Pero él lo oyó y dijo, no tienen necesidad de médico los sanos, sino los enfermos. Id y aprended qué sentido tiene. Misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Claro, en eso radica la misericordia, en llamar a los pecadores, no en irse a pecar con ellos. Jesús también hablaba, cosa que en aquel tiempo estaba prohibidísimo, hablaba con las mujeres y hablaba con los samaritanos. En otros programas hemos visto por qué los judíos odiaban a los samaritanos. Y bueno, y con las mujeres, en fin, las mujeres es que no eran tenidas en cuenta. Es que creo que esto ya lo hemos comentado, que se necesitaban siempre como testigos a dos personas y no contaban ni los pastores ni las mujeres. O sea, que imaginaos, bueno, pues Jesús habla con las mujeres y con los samaritanos, porque Jesús sabía, a diferencia de muchas personas de aquella época, que las mujeres tenían cabeza y tenían corazón, y por eso es lógico que muchos de sus seguidores más fieles fueron las mujeres, y de hecho después de resucitar se aparece primero, bueno, la Biblia no lo dice, pero por supuesto a su madre, pero a quien se aparece primero es a una mujer. Jesús también tenía a los 12 que le seguían, a los apóstoles. ¿De dónde los saca? Pues eso, lo que acabamos de ver, Mateo, que era un recaudador de impuestos, a los pescadores, pues a la gente más, no se va a buscar a los grandes eruditos de aquel entonces. Y ya para terminar el programa, vamos a ver como Jesús durante todos estos 3 años de ministerio público, donde cura a los enfermos, expulsa a los demonios, perdona los pecados, le siguen mujeres, habla con los samaritanos, etcétera, etcétera. Jesús, cuando ya por fin llega su hora y entra en Jerusalén, entra como el Mesías. Pero vamos a ver cómo nos dice el catecismo que entra triunfante en Jerusalén. ¿Cómo va a acoger Jerusalén a su Mesías? Jesús rehuyó siempre las tentativas populares de hacerle rey, pero elige el momento y prepara los detalles de su entrada mesiánica en la ciudad de David, su padre. Es aclamado como hijo de David, el que trae la salvación. Pues bien, el Rey de la Gloria entra en su ciudad montado en un borrico. No conquista a la hija de Sión, figura de su iglesia, ni por la astucia ni por la violencia, sino por la humildad que da testimonio de la verdad. Por eso, los súbditos de su reino aquel día fueron los niños, y los pobres de Dios, que la aclamaban como los ángeles lo anunciaron a los pastores. Su aclamación, bendito el que viene en nombre del Señor, ha sido recogida por la Iglesia en el Sanctus de la liturgia eucarística para introducir al memorial de la Pascua del Señor.
Bueno, pues Jaime, este es nuestro rey. Esto es lo que hizo Jesús. Bueno, un poco el esquema. Este es nuestro rey que llega subido en un borrico, que no llega a caballo, que no llega... es la humildad en persona. Todo lo que él hizo mientras estuvo aquí, estamos llamados también a hacerlo nosotros. Y bueno, este es Jesucristo a quien nosotros seguimos. Y cuando dices que todo lo que él hizo aquí y que estamos llamados a hacerlos nosotros, también los milagros físicos. Por supuesto, por supuesto. Lo que pasa es que muchas veces no nos lo creemos o no rezamos lo suficiente o las dos cosas, pero claro que sí. ¿Cuántos santos hay? Cuando hablo de santos, hablo de santos porque los santos son los que están llenos de Dios. ¿Cuántos santos han hecho milagros, curaciones y bueno, pues por supuesto que sí, y a expulsar demonios, y además de la mano de nuestra Santa Madre la Iglesia, siempre. Claro, porque es verdad que es que al final Jesús sigue vivo, ¿no? Entonces todos los milagros y todas esas cosas se hacen a través de él. Por supuesto. Y bueno, Él las hace a través de nosotros. Él las hace a través de nosotros. Bueno, o como quiere, ¿eh? Sí, sí. Pues nada, y la verdad es que en aquella época imagino, bueno, que debían estar alucinando, pero como nosotros ahora, supongo, si nos lo creyéramos de verdad. Es que ahora también hay curaciones de todo tipo, hay muchas conversiones que son curaciones del corazón y hay curaciones físicas y hay de las dos, pero no, bueno, hay gente que no se lo cree o que no le interesa o que no está metido en eso o que su orgullo, es que somos humanos. Pues nada, habrá que rezar mucho más, me imagino. Claro que sí. Bueno. Pues gracias, Jaime. Y os animamos a todos vosotros a eso, a que recéis mucho más. Y ya en el programa siguiente empezamos con el capítulo 20. Recordad que estamos siguiendo el libro Comprender las Escrituras, que lo estáis viendo ahora en pantalla y que ya lo habéis visto muchas veces en pantalla, pero para que no os olvidéis, el de tapa dura. Muchísimas gracias y hasta el siguiente programa. Mater Mundi no es una asociación, Mater Mundi es una familia que se dedica a compartir el Evangelio y las maravillas que Dios ha hecho en la vida de tanta gente. Te lo digo a ti, que ya tienes experiencia del bien tan impresionante que hacen estos vídeos. Cuántas historias de sanación interior, cuántas historias de conversión, cuántas veces tú te has sentido más cerca de Dios gracias a este material que está llegando a tu casa. Por eso te pedimos que nos ayudes a seguir realizando esta tarea de llevar el Evangelio. Aquí abajo aparecen todos los datos a través de los cuales tú puedes seguir colaborando económicamente para que tantos voluntarios de esta asociación, de esta familia de Mater Mundi, puedan seguir trabajando y llevando su Evangelio a todos los rincones. Muchísimas gracias por colaborar con nosotros.